Hola a todos, bienvenidos a este curso en línea de compiladores. Lastimosamente, como sabrán, ya no me encuentro en la ciudad de Quetzaltenango en este momento, pero ustedes pueden disfrutar de un pequeño curso del laboratorio de compiladores para que no perdamos mucho tiempo, aprovechando que la tecnología existe y que podemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar con el curso. En esta ocasión vamos a comenzar ya a entrar en detalle del Jacob, que es el generador de analizadores sintácticos, ¿sí? El equivalente en este caso a compiladores léxicos es el JFlex, pero cuando ya queremos crear algo que reconozca la sintaxis, que sepa que todo está en el orden adecuado, entonces necesitamos algo que permita definir una gramática, y en este caso vamos a usar Jacob, ¿sí? Bueno, comencemos. Para trabajar en este laboratorio, lo que vamos a hacer es crear una pequeña calculadora, ¿sí? Una calculadora que haga sumas y restas básicas. Todas las operaciones las vamos a realizar poniendo un número más, número menos, y haciendo operaciones en una línea que termine con un punto y coma. Esto lo vamos a meter en un archivo. El analizador, bueno, prácticamente la parte del compilador que vamos a hacer va a tener que hacer el reconocimiento léxico y el reconocimiento sintáctico. Obviamente vamos a aprender cómo vincular estos dos, ¿verdad? Entonces la idea es que el archivo tenga sumas y restas aleatorias y que al final el programa no solo reconozca estas sumas y restas, sino que además nos genere un resultado, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar y para ello, recordando, con JLex vamos a crear el analizador léxico, y con Jacob vamos a crear el analizador sintáctico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a entender primero cómo funciona la estructura de Jacob. Al igual que JFlex, Jacob tiene una estructura, aunque no tiene problemas con el orden prácticamente. Sí tiene una cierta estructura que debemos de seguir para que este funcione de la manera adecuada, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar en la estructura. Vamos a conocer cómo funciona, qué es lo que hace y cómo podemos trabajarla luego, ¿sí? Bueno, Jacob entonces va a tener 5 áreas principales, por así decirlo. Va a tener el área de carga de bibliotecas, que al igual que JFlex, donde ponemos los imports y el nombre del paquete, el package, donde definimos todo eso para que funcione con Java. Luego está el código del usuario, que normalmente es código que nosotros vamos a agregar para agregarle métodos extra al compilador. Por ejemplo, algo así como lo que hemos hecho en el laboratorio con JFlex, de agregarle métodos para que nosotros después podamos utilizarlo. Igual en el área, Jacob tiene un área para acciones de gramática. Esta es distinta. Jacob está organizado en dos clases. La clase principal, que es el analizador sintáctico al cual tenemos acceso, ¿verdad? Al cual le decimos analice un archivo determinado. Y luego está la parte de donde va a generar las reglas de la gramática. En esa sección de reglas es una clase interna a Jacob. Entonces, para poder crear métodos que nosotros podamos usar en esa parte interna, hay otra área, que en este caso es el área de código para acciones de la gramática, así le podemos llamar. Luego viene la sección de declaración de variables. En este caso, al igual que JFlex, donde nosotros declaráramos, por ejemplo, variables donde colocábamos la expresión regular que correspondía a cada variable, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear variables, solo que utilizadas más que todo para la definición de la gramática. Y luego vamos a definir exactamente cómo va a funcionar esa gramática. Así que vamos a ver un poco de este código. Ahorita vamos a pasar a ver el código ya en pantalla. Y aquí tengo un código ya hecho. Normalmente vamos a trabajar con este código. Este código, por cierto, lo pueden descargar. Les voy a colocar el enlace de descarga de una página de GitHub, donde van a poder descargar el código de este compilador. De hecho, se los voy a mostrar. Normalmente vamos a entrar a GitHub. En GitHub yo les voy a dejar, voy a ir al repositorio
Yo les voy a dejar este enlace allá en el portal, así que no se preocupen. Les voy a dejar este enlace y les va a aparecer esto. Acá, ¿qué es lo que van a hacer para descargar este ejemplo? Acá yo tengo ya un compilador ya un poco más grande de lo que vamos a trabajar en este laboratorio. Así que para que lo podamos utilizar en esta ocasión, como lo tengo ahorita, vamos a irnos acá donde dice el botón branch, dice master. El master es el que tiene ya la actualización más reciente, pero nos vamos a ir acá donde dice suma simple, ¿sí? Esto nos va a pasar a la versión de suma simple, donde tengo el código exactamente igual como el que vamos a ver ahorita. Y lo único que tienen que hacer es ir al download zip, van a descargar el código y ya lo pueden trabajar como un proyecto normal de NetBeans, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Perdón, creo que no vieron el botón de abajo. Ahorita vamos a regresar, vamos a ver. Acá abajo está, si por acá lo pueden ver, acá estoy haciendo una seña. Aquí está el enlace de download zip, pueden descargarlo de acá. ¿Sí? Siempre recuérdense, vamos a hacer un poco más grande acá. Aquí les va a aparecer el branch. En branch le van a buscar suma simple. Cuando le den clic ahí, entonces ya les va a aparecer la página completa. Y luego nos vamos hasta la parte inferior donde dice download zip, ¿sí? Entonces ahí les va a descargar el zip y ya pueden utilizarlo. Muy bien, entonces vamos a trabajar con, o vamos a entender cómo funciona el Jacob. Al igual que JFlex, de hecho aquí tengo un código de JFlex, se recordarán que tiene ciertas partes donde nosotros vamos agregando distintas secciones de código para el archivo. Igual COP, que es el generador de expresiones de analizadores sintácticos, tiene ciertas partes, ¿verdad? La primera es la carga de las bibliotecas. Como les dije, acá normalmente todo lo que coloquemos acá se va a cargar directamente a nuestro código, ¿sí? Es importante recordar que tenemos que poner el nombre del package como debe de ser. Aquí sumador árbol, porque mi paquete se llama sumador árbol, donde voy a generar la clase. Y es importante cargar esta parte de symbol. Esta es una librería que utiliza Jacob para donde va a crear los símbolos que vamos a cargar del JFlex. Entonces es importante tenerla. Bueno, pero vamos a entrar en detalle despuesito. Luego viene la parte del código del compilador. Acá en esta parte normalmente son los métodos que yo quiero agregar, que van a ser accesibles desde fuera. Como les dije, Jacob, la clase que genera Jacob tiene una clase interna y la clase externa. La clase externa a la que normalmente tenemos acceso. Entonces aquí podemos colocar métodos, sobreescribir algunos que ya tiene Jacob y programar toda la funcionalidad de uso externo. Luego vienen los métodos de la gramática. En esta parte, por cierto, si se dan cuenta, inicia con un parser call, que es para la parte del compilador, y tiene llave, dos puntos. Entonces para cerrarlo, dos puntos llave. Esa es la sección que va a cargar directamente a la parte externa, ¿sí? Luego los métodos de la gramática inicia con un action call. El action call, vamos a hacer esto más grande. El action call, igual, de la misma manera, action call, llave, dos puntos y dos puntos llave para hacer. Aquí en este momento no tengo nada. Entonces aquí recuerden que son el código que yo quiero que funcione en la clase interna, ¿verdad? Ahí voy a meter métodos que yo quiero utilizar después para trabajar con ellos. Luego viene el área de variables o el área de declaración de las variables gramaticales. Aquí normalmente vamos a colocar, por ejemplo, símbolos terminales, símbolos no terminales, operadores y prácticamente las variables que voy a utilizar en mi gramática. Y por último voy a tener el área de la definición de la gramática. Acá está la definición de la gramática. Van a notar que es un poco, ya van a conocer un poco de esta gramática. Generalmente vienen los símbolos no terminales y los símbolos o las producciones, en este caso de la gramática. Entonces ya tenemos acá esta información. Ahorita todavía no vamos a entrar en detalle, vamos a pasar a ver algunos otros temas antes de entrar en detalle de qué es lo que vamos a hacer acá. Así que nos vamos a nuestras diapositivas y vamos a trabajar con Jacob. Bueno, entonces ya conocimos más o menos cómo es la estructura de Jacob. Como les dije, el código está en GitHub, lo pueden descargar. Les voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar y vamos a trabajar con esto. Bueno, símbolos. ¿Qué vamos a hacer con los símbolos? Los símbolos, como para toda gramática,
existen dos prácticamente, los terminales y los no terminales. Entonces, aunque vamos a entrar en más detalle matemático de esta parte de definición de gramáticas y lenguajes, ahorita vamos a ver lo que nos sirve para el laboratorio. Los símbolos terminales son símbolos que generalmente son símbolos finales a los cuales ya no tienen otro, ya no se pueden convertir en algo más. Generalmente son los números, identificadores, cadenas de texto, nombres de variables, palabras reservadas, bueno, todo ello. Todo eso son símbolos terminales. Los símbolos no terminales generalmente son símbolos que pueden generar o producir otros símbolos, ¿sí? O sea que al final estos símbolos pueden llegar a producir otros elementos. Bueno, recordando un poco de lenguajes, tenemos una gramática. Una gramática generalmente va a estar compuesta por un símbolo inicial. El símbolo inicial es el símbolo desde el cual inicia la producción del resto de reglas, ¿sí? Generalmente acá tenemos, por ejemplo, S, que produce un símbolo terminal o un símbolo no terminal. Esa es la T y la N, ¿verdad? Luego también la gramática tiene que tener una serie de producciones, generalmente denotadas con P, pero ahorita todavía no nos interesa mucho la notación gramatical. Una producción es generalmente iniciada por un símbolo no terminal. Del lado izquierdo, como ven por acá, vamos a poner acá algo para resaltarlo. Acá vamos a ver, vamos a resaltarlo mejor, vamos a rayarlo un poco por acá. Bueno, bueno, parecer no quiere funcionar. Vamos a trabajarlo con este mejor. Ahí está. Bueno, acá tenemos un símbolo terminal. Este símbolo terminal va a producir otros símbolos. En este caso puede producir otros. Bueno, aquí hay una confusión. Aquí debería estar al revés. Lo vamos a corregir después. Debería de ser símbolos no terminales que producen símbolos terminales y no terminales. En este caso aquí hay un error. Esta T debería de ser una N. Vamos a colocarle acá de una vez que esto es una N, ¿sí? Esto es un símbolo no terminal, por favor. Entonces acá un símbolo no terminal puede producir símbolos terminales, o sea, símbolos donde ya terminamos con todo, y un conjunto también de símbolos no terminales, o sea, puede producir otros símbolos que al final sigan produciendo más símbolos recursivamente. Entonces hay que tener en cuenta eso con las producciones. Bien, bueno, entonces vamos a la siguiente. Y para el caso con el que vamos a trabajar, vamos a estar trabajando con una gramática ya definida. Vamos a decir que ese es nuestro símbolo inicial, que en este caso va a ser una lista de expresiones. Como recordaremos, el archivo va a estar compuesto de un montón de expresiones que terminan con un punto y coma, sumas, restas y demás, algo así como el ejemplo de acá abajo. Entonces, cuando tenemos varios símbolos y queremos que estos tengan varias líneas, por así decirlo, vamos a tener una lista de expresiones. Por eso la variable se llama exprlist, ¿sí? De hecho tiene el mismo nombre en el ejemplo que vamos a ir viendo. Luego esta lista de expresiones se va a dividir en dos elementos, que puede ser una lista de expresiones o una parte de expresiones, o también puede ser una sola parte de expresión, ¿sí? Una parte de expresiones puede estar compuesta de una expresión y un punto y coma. ¿Esto qué quiere decir? Que una lista de expresiones puede ser simplemente una línea con un punto y coma, o sea, una simple línea con una operación, o bien tener una lista de expresiones que vayan generando recursivamente otras operaciones, ¿verdad? También tenemos la parte de expresión que genera una expresión con un punto y coma. Este símbolo EXPR es otro símbolo no terminal, mientras que el punto y coma debería ser un símbolo terminal, o sea que ese indica que este ya no se puede convertir en otro, ya que es el carácter que vamos a recibir o el token que vamos a recibir del analizador léxico. Bien, luego hay una expresión. Esta expresión va a generar o un decimal, o sea, un número, o bien una expresión sumada con otra expresión, o una expresión sumada con restada contra otra expresión. Luego, estas expresiones, si se dan cuenta aquí, volvemos a recaer de nuevo en otra expresión. Estas expresiones pueden volverse a crear de nuevo, o sea, se vuelve recursivo.
y generalmente termina con un decimal. La idea es que cualquier expresión que nosotros trabajemos al final tiene que llegar a un punto final, y en este caso el token final es un decimal. Este sería un símbolo no terminal, perdón, un símbolo terminal. Estas expresiones son símbolos no terminales y el decimal sería un símbolo terminal, o sea que a partir del decimal ya es un número y esto ya no puedo convertirlo en otro símbolo. Al igual, las sumas y las restas van a seguir siendo símbolos terminales. Veamos un ejemplo acá: 12 menos 34 más 56, punto y coma. Entonces el analizador sintáctico, ¿qué va a hacer? Sabe que todo esto es una expresión, una lista de expresiones. Entonces ya sabemos que es una lista de expresiones. Entonces con esto va a intentar separar esa lista de expresiones en otros elementos. En este caso, la lista de expresiones se puede convertir en dos cosas. Como ahorita solo tenemos una línea, entonces no se puede convertir en otra lista de expresiones. Se va a convertir solamente en una parte de expresión. ¿Y qué es una parte de expresión? Una expresión con punto y coma. Entonces la expresión sería todo el 12 menos 34 más 56, como lo ven acá, y el punto y coma, que es en lo que se convierte acá, ¿sí? Esto sería la expresión. La expresión correspondería a esto, a la 12 menos 34 menos 56, eso sería la expresión, y el punto y coma es esto. Entonces por eso el expression list se convirtió en un expression part, porque es lo único en lo que se podía convertir. Luego la expresión viene a este lado y la expresión va a decidir, bueno, ahora tengo que buscar cómo separar estos elementos. Va a saber que estos elementos se pueden separar en dos expresiones distintas. En este caso, una expresión menos otra expresión, que coincidentemente esta expresión coincide con esa o esta expresión, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros podamos trabajar en este caso creando una resta. Esta va a crear una resta, que fue lo primero que va a detectar en este caso, ¿sí? Aunque nosotros podemos cambiar ahí la forma en que detecta primero los símbolos. En este caso detecta primero el símbolo menos y se convierte en dos expresiones. Ahora, la primera expresión entonces se va a convertir en un decimal, el 12, que es el de acá. Luego la siguiente expresión, que está del lado derecho, se va a convertir en una suma. Esto se va a convertir en estos tres elementos, expresión más expresión, que coincide con la segunda producción de una expresión. Y luego, por último, cada una de las expresiones se convierte en un decimal. Al final nos va a quedar esto, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros logremos trabajar con estos elementos, que logremos crear una estructura, una gramática que al final nos permita definir cómo debe de funcionar. Y al final, si lo quisiéramos ver de una manera más gráfica, va a funcionar así. Primero la gramática va a detectar que todo lo que tenemos aquí es una expression list, que es este elemento de acá. Entonces toda la expresión va a detectar la que es una expression list. El expression list, como es nuestro símbolo inicial, a partir de ese tiene que buscar de qué manera lo podemos trabajar. En este caso va a detectar que es una expression part, o sea, el expression list se va a convertir o va a producir una expression part. El expression part va a producir una expresión y un punto y coma, porque toda la expresión, el 12 más 34 más 56, es la expresión. El punto y coma es la opción en que se puede convertir, ¿sí? Entonces eso es lo que está acá. Tenemos el punto y coma acá y tenemos la expresión acá, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, una vez que haya detectado que esa es la en la que se puede convertir, ese es el conjunto de dos elementos en los que se puede convertir, una expresión y un punto y coma, entonces comienza a separar la expresión. Se da cuenta que en este caso la expresión se puede convertir en una expresión menos una expresión, que es cuando toma estos dos elementos nada más. Bueno, de hecho toma este elemento, el 12, el símbolo menos que está acá, pueden ver ahí, y agarra en conjunto todos esos otros dos símbolos, el 34 y el 56. Esto es esta expresión, ¿sí? Entonces, estos últimos dos números son esta expresión. Esta expresión quedó nada más como una sola expresión, ¿sí? Entonces, una vez que detectó eso, intenta separar las otras expresiones hasta que lleguen a un punto
donde ya no puedan generar más expresiones. En este caso, la primera expresión que termina es la que se convierte en el 12. Luego la otra expresión se da cuenta que la puede separar en un nodo de expresión más un nodo de suma, que es cuando ya intenta separar estos dos elementos, ¿sí? Y al final cada una de las expresiones ya no tiene más a dónde llegar y termina con estos símbolos terminales. Como pueden darse cuenta, los que están acá como en celeste son símbolos terminales. Ya acá, a partir de acá ya no puedo generar más símbolos, mientras que el resto de elementos son símbolos no terminales que pueden seguir produciendo muchos otros símbolos según las reglas gramaticales. Entonces, regresando, nos vamos a dar cuenta que cuando definimos la gramática es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Vamos a definir un símbolo inicial, que este se va a derivar o va a producir una expression list. El expression list puede producir este símbolo. El OR es importante que lo conozcan. El OR es el que dice que se puede convertir en una u otra expresión, ¿verdad? Se puede convertir en el expression list part o se puede convertir en un solo expression part. Entonces esto es lo que hay que tener en cuenta. Acá también en la expresión se puede derivar en estos dos elementos de acá por el OR. O sea que yo los podría haber colocado aquí arriba continuando en una sola línea como aquí arriba, pero también se pueden definir de esta manera. Entonces esto es lo que hay que tener en cuenta cuando vayamos a crear nuestra gramática. Actualmente ya tenemos una gramática y vamos a comenzar a trabajar con ella. Por el momento lo vamos a dejar por acá en esta primera parte de video, en esta primera entrega, y vamos a continuar en otro video para ver cómo vamos a trabajar esto en el código.